¿Qué tal? En la sesión anterior nos hemos referido a la definición de competencia ambiental. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando, pues, en la gestión se producen problemas en la asignación de estas competencias. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental establece, pues, que debería evitarse subexposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos. A esas cuatro cuestiones que ya están fijadas en la ley, habría que agregar una quinta, que es la transgresión de competencias. Ya podemos explicar en qué consiste cada una de ellas. Lo más simple, un caso más común, más fácil de entender, es el tema de duplicidad. Es decir, dos entidades a quienes se les asigna exactamente la misma función. Hay que distinguir estos casos de, por ejemplo, la situación en la cual dos municipalidades digitales tienen la función de limpieza pública. Puede ser exactamente la misma función, pero hay una diferencia, que es el tema del territorio. Una municipalidad atiende un distrito, la otra el otro distrito. Entonces, ahí no hay problema. El conflicto ocurre, la duplicidad, perdón, ocurre cuando hay dos o más entidades que tienen exactamente la misma función en tiempo, lugar, características y condiciones. Ahí se genera un problema de duplicidad. ¿Cómo se resuelve este problema? Puede haber una entidad que se le encargue de resolver este tipo de situaciones y decida quién es el que debe hacer la función. O también puede ser necesario, eso es lo que debería ser lo ideal, cambiar la norma y corregir el problema de duplicidad. Un caso diferente es el vacío de competencia, que es nuestro segundo supuesto. Esto ocurre generalmente cuando el Estado pues da normas que tienen una redacción general, donde por ejemplo si el Estado se encarga de tal tema, pero no decide quién dentro del Estado. Entonces ahí tenemos un mandato, pero no tenemos una entidad encargada. Entonces ahí, ¿cómo se resuelve el tema? Una posibilidad es que el problema del vacío se resuelva mediante una entidad que se haga cargo de decidir quién es el que cubre ese vacío. Hay que recordar además que el artículo 8 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que ninguna entidad puede alegar un vacío como razón para no actuar, ¿no? Entonces ahí tenemos otra cosa que nos debe llamar la atención respecto de atender los vacíos de competencia. Otra posibilidad es que hay una entidad subsidiaria, es decir, una entidad por defecto. Si hay un vacío, entonces una entidad hacia atrás cubre ese vacío. Y la tercera, evidentemente, posibilidad, la más lógica, es reformar la ley y cubrir el vacío, ¿no? Es decir, designar expresamente el mandato de la institución. Ahora, cuando hay un vacío, generalmente se producen conflictos de competencia positivos, ¿no? Dos entidades que señalan ser competencias del vacío, pero también pueden haber negativos, cuando ninguna de las entidades que podrían estar involucradas aceptan ejercer la competencia, ¿no? Es un caso típico, ¿no? de conflicto negativo de competencia. Vamos a ver, también puede haber casos de transgresión parcial, y puedo explicar exactamente qué consiste eso. Luego, el tercer supuesto es el de funciones vinculadas o superposición. En este caso, estamos hablando de dos entidades con competencias diferentes, cada quien tiene su competencia bien asignada. El problema es que uno no puede actuar sin que el otro también lo haga. Es decir, los dos dependen mutuamente, o uno depende del otro, ¿no? Lo pone en desventaja, porque si él no puede hacer su tarea si el otro no lo hace. Entonces, estas situaciones generan problemas, ¿no? Porque pueden haber graves situaciones de coordinación o inacción de una o acción que perjudica a la otra, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿no? El ejercicio de una función que corresponde a una entidad que es un organismo estatal es un requisito o una condición de eficacia para que la otra actúe. Por ejemplo, yo soy el que emite una licencia, pero para que esa licencia se emita, tiene que haber otra entidad que haga, por ejemplo, el catastro. Entonces, si esa no es el catastro, yo no puedo hacerlo en mi función. En materia ambiental, por ejemplo, una entidad puede encargarse del monitoreo y otra de las sanciones. Entonces, si ese no monitorea, no hay posibilidad alguna de que se inicie ningún tipo de proceso administrativo, ¿no? Porque no hay nadie mirando qué está pasando. Entonces, aquí normalmente lo que se requiere es mucha coordinación, ¿no? Hay una coordinación que asegure que todos cumplan con su función y esto, pues camine.
Pero también puede haber un proceso de integración o simplificación. Integración es que varias funciones que se sabe que están más o menos articuladas se unan en una sola entidad. Una sola entidad reciba todo el paquete completo. La otra es eliminar funciones. Funciones que no tienen mucho sentido, se simplifican, entonces se elimina la carga del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El cuarto supuesto es la omisión en inconvenientes funciones. En este caso, una institución que tiene un mandato decide no hacerlo, decide no cumplirlo. Hemos dicho que las competencias son obligatorias y en este caso, pues se resiste a hacerlo. Y entonces, claro, aquí lo que tiene que haber es una entidad que obligue al que no cumple a hacer lo que corresponde, ¿no? En el caso, pues se podrá demandar, ¿no?, ante la entidad superior o eventualmente ante el sistema judicial, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para empujar a una entidad a cumplir con su función. La última, y con eso cerramos esta presentación, es la transgresión de competencias. En este caso estamos hablando de una entidad sin mandato legal persistente que pues realiza funciones que han sido asignadas legalmente a otra entidad. A veces también ocurre que lo hace, es decir, cumple una función sin mandato, pero en realidad ese mandato no se lo ha dado a nadie, es decir, hay un vacío. Entonces hablamos ahí de una transgresión parcial, ¿no? Porque claro, no estás introduciéndote en el campo de nadie, sino, pero sí estás actuando sobre el campo general de la gestión pública sin mandato. Entonces no es una transgresión específica a una entidad, sino una transgresión general, ¿no?, de las funciones generales del Estado, ¿no?, donde estás interviniendo sin mandato. Entonces, aquí tiene que haber nuevamente una entidad que se encargue de corregir esas situaciones de transgresión, ¿no? Y eventualmente sancione si es que esa transgresión pues, ha generado perjuicios o ha implicado pues, algún tipo de responsabilidad como consecuencia de esa acción sin mandato, sin marco normativo. Entonces tenemos por tanto esos problemas, ¿no? Y en la clase, en la sesión, vamos a discutir seguramente los mecanismos que existen hoy en el sistema jurídico peruano para enfrentar todo este tipo de problemas de competencia. Y ahí quedamos en la sesión de hoy.